Hola a todos. Voy a relatarles algo que me pasó en la casa que vivo actualmente. Verán, mi nombre es Emerson Aguilar, tengo 16 años y soy originario de El Salvador. Para ponerlos en contexto, soy bastante sensible a cosas paranormales que a veces suceden a mi alrededor. En algunas ocasiones he visto sombras y sentido miradas en lugares abandonados, inclusive hasta del platón del cuarto donde duermo. He escuchado pasos muy claramente, caminando sobre mí o en ocasiones rodeando la casa. Lo que me perturbó ocurrió poco antes de terminar unos detalles exteriores de la casa. En ese entonces yo dormía en la misma habitación que mi hermano. Eran pasadito de las 10 de la noche, cuando toda mi familia estaba a punto de dormir. Al principio todo fue normal, apagamos las luces y yo estaba acostado. Pero como sufrí de insomnio terminé durmiendo un poco más de las 12 de la medianoche. Todo normal hasta que en un momento desperté y sentí que estaba sofocando mi cuerpo. Se sentía pesado, como si hubiera hecho un gran esfuerzo físico. La habitación se sentía muy frío y eso que estábamos en pleno verano. Normalmente suele haber mucho calor por las noches en esa época del año, pero esa noche no. Pensé que solo era yo, porque aún me sentía medio dormido, pero de un momento a otro sentí algo muy extraño. El sueño se volvió intranquilidad cuando sentí una especie de mirada, pero no era como si mi hermano me mirara, porque él estaba dormido. Era un estado de alerta, como cuando cruzas una calle y pasa un carro muy cerca de ti. La mirada se sentía desde las paredes. Como de un lugar alto me senté sobre la cama para despertar a mi hermano, pero sentí escalofríos. Me podía mover, sí, pero el cuerpo me pesaba, así que con miedo y rencor me volví a recostar y cobijarme. Cuando lo vi estaba parado sobre la pared. Lo vi muy claramente, con una nitidez que el estado de alerta me permitió observar. Era una pequeña criatura horrible, observándome atento. Debo decir que al parecer no tenía ojos, solo cuencas vacías, apuntándome como un rostro de anciano. Medía aproximadamente 1,20 centímetros. Daba un poco de terror verlo. Sentí que me quedaba vacío, como si me observaba. Cerré los ojos y traté de rezar, pero incluso me costaba pensar con claridad, por saber que esa cosa me miraba directamente. Tenía la sensación de que sabía lo que estaba pasando. Tenía una inquietud y un tipo de ansiedad desesperada atorada en mi pecho, como un sentimiento de impotencia cuando en un instante sentí calma. Me quise quitar las sábanas porque el calor volvió, aunque aún me daba miedo abrir los ojos. No sé qué pasó ni en qué momento caí dormido. Ahora sé que esa criatura sigue por aquí y espero jamás volver a verlo. Muchas gracias por leerme y que tengan buenas noches. Historias similares a la de Emerson, acerca de pequeños seres con aspecto parecido al humano, que emergen desde vastas experiencias de muchas personas. Esta vez escucharemos la experiencia de otro usuario, cuyo nombre no diré por temas de privacidad, pero lo llamaremos Nico. Nos relata que un día llegó a la escuela a casa, solo consoló su perrito Juanito. Llegando a su habitación, tiró las almohadas en el piso, se tiró a echarse con Juanito, con media cabeza debajo de la cama, boca abajo como relajando el cuerpo. Nico nos dice que estaba muy cómodo, hasta que algo le causó escalofríos, pues como sabía que su perro estaba a un lado, no concebía que algo o alguien le esté tirando el cabello. Nico nos cuenta que al saber que su perro estaba al lado suyo, se levantó y se echó a correr con Juanito, ladrando hacia la cama. Una vez fuera del cuarto, Juanito comenzó a ladrar en dirección hacia la cama. Nico no sabía qué era y por el miedo no quiso asomarse. Nico sale corriendo de la casa con Juanito, escoltándolo. No sería hasta tiempo más tarde cuando supo que era lo que merodeaba por ahí. Pues en una ocasión en lo que su primo, que quedó con él por asuntos familiares por un pequeño tiempo, fue que le contó que en una noche el primo de Nico se levantó de madrugada, de esas ocasiones en que por calor o por beber cosas azucaradas antes de dormir te despiertas poco tiempo y vuelves a dormir. El primo comentó que al voltear la vista alrededor para ver a Nico, vio como un pequeño enano con gorro caminaba hacia debajo de su cama. Poco después de escuchar un tipo de murmullo proveniente de debajo de su cama. Aquí Nico nos dice que pasó un tiempo en el cual no volvieron a acontecer sucesos como estos.
no hasta que nació su hermano. Nico nos escribe así. Estábamos todos en el living y mi hermano chico en el segundo piso. Mi mamá me pidió ir a buscarlo para comer. Mientras iba subiendo las escaleras, escuché a mi hermano hablar. Me fijé que hablaba debajo de la cama y respondía a preguntas. Solo llegué a escuchar que vivía con su mamá y sus hermanos. Procedí a pescarlo y a llevármelo. Es un hecho de que estas criaturas de esta índole paranormal se contactan con personas inocentes e infantiles. Nico nos relata su última experiencia con estos seres. En la casa estábamos mi primo, mi hermano y yo. Mi primo y yo estábamos jugando en la cocina, hasta que escuchamos que mi hermano estaba llorando en su habitación, por lo que fui corriendo subiendo las escaleras a buscarlo, hasta donde se encontraba. Para mi sorpresa, mi hermano estaba tumbado en el piso con un rasguño en la mejilla. Del coraje empecé a insultar a cada pared, esperando que eso que deambuló por mi casa lo escuche y sacar toda mi frustración, pues en ese momento no sentí miedo, sino más bien coraje, como harto de esas travesuras. No sé si fueron por las palabras groseras que dije, pero desde ese día jamás volvieron a ocurrir incidentes paranormales en mi casa. ¿Ustedes qué creen, amigos? ¿Dicen que las palabras tienen poder? ¿Qué pasó en este caso con Nico? ¿Eran duendes, fantasmas o malos espíritus? Ahora vamos con una historia que esta sí me la contaron a mí. De hecho es mi prima, pero no diré su nombre por temas de privacidad. Pero sé que escucharás esto, prima, y te mando saludos. Hace como una semana o semana y media, mi prima me contó, pues así casual, ¿no? Como si fuera algo X, que en la casa donde vive sus padres y muy cerca de su hermana, debo recalcar que han pasado cosas raras. Ella me lo contó hace poco, como les dije, pero dice que ya tiene un rato pasando esto, y pues le dije que me cuente. Ella me dijo que la primera vez que recuerda una anomalía fue cuando un ruido fuera de su casa la despertó de madrugada, y pues como ella tiene 3 perros, pues lo tomó como que ellos hacían esos ruidos muy intencionados. Mi prima me dice que a la mañana siguiente, al ir al baño, se llevó la sorpresa de ver su jabón derretido, como si estuviera mojado por un largo rato. No le dio importancia porque pues pensó que alguien más lo usó, porque como les dije, vive en casa de sus padres. Yvonne dice que días posteriores volvió a ocurrir un par de veces, pero en estas ocasiones el jabón amanecía hecho pedazos, algo que ya se les hizo ya muy extraño. Y ella se pregunta, ¿por qué el jabón? O sea, también, ¿por qué alguien haría pedazos el jabón rápidamente? Mi prima me dijo que en una ocasión, que llegó alrededor de las 2 de la madrugada, escuchó cómo desde el baño la llamaron por su nombre. Cuando ella fue a ver qué onda, vio que en las paredes habían pequeñas huellas. Salió caminando, mostrando fortaleza, aunque tenía miedo, porque sabía que sí eran travesuras, pero no de personas, sino de duendes, o como les llamamos. Se metió a su cuarto a dormir y cuando despertó quiso ir a cerciorarse de lo que había visto era real. Y pues sí, cayó en cuenta de que ahí seguían las huellas. Esos sucesos siguen repitiéndose, hasta el punto de llegar a verlos jugando por el baño. Eran varios seres, así por la oscuridad de ese rato no los vio, pero sí alcanzó a ver que medían alrededor de 1 metro. Y cuando se fueron extrañamente se metieron debajo de una piedra grande de nuestra tía, un poco abajo de su casa. Sí, o sea, una piedra. ¿Cómo se metieron? Ni yo sé. No me imaginaba que algo de 1 metro se metía debajo de una piedra. Y si piensan que después se fueron con maldiciones o alguna otra fórmula de repulsión, estas cosas, pues no. Como les dije, esto me lo contaron hace pasadito de una semana. Y sigue pasando. Dice que siguen apareciendo huellas. Hice tomar foto, pero pues no es como que yo me meta a su baño. Pero quizás pueda subir una foto de la piedra donde se metieron. Comente si quieren que suba la foto. Aunque la verdad sí me da algo de miedo. Saludos comunidad, gracias por estar conmigo. Esta es la fogata de Lulu. No olviden seguirme en Facebook, en Instagram, Spotify
y este es el canal de YouTube, La Fogata de Lulu. Gracias.